se refleja muchísimo en la forma en que comemos. Podemos confundir estas hambres emocionales en hambres físicas y por eso recurrimos a la comida. Wow, wow, qué increíble. ¿Cómo? Creo que ustedes que son las expertas y todos los que hoy nos acompañarán han tenido y todos hemos pasado en algún momento por escuchar a alguien o lo hemos vivido de personas que dicen quiero adelgazar y no puedo. No puedo, hago todo, de verdad ya no sé qué más hacer, hasta me operé y, o sea, hay extremos de verdad. ¿Qué pasa y cómo se puede controlar el impulso de comer, por ejemplo? ¿Cómo se podría hacer esta situación? Bueno, primero lo que yo recomiendo es de que no hay que controlar este impulso de comer, sino que hay que atenderlo. Porque el hambre es algo tan natural como el ir al baño. No estamos controlando el que si tenemos que ir al baño, el controlar y después de ir, pues castigarnos y decir de que no tenemos fuerza de voluntad por haber ido, sino que es algo que tenemos que atender. Por supuesto que tenemos que ver si son, como estaba explicando anteriormente, si son hambres físicas o hambre emocional, ¿verdad? Okay. Si es una hambre física, pues sí, ver qué es lo que, si tenemos una falta de nutrientes. A veces estamos comiendo, pero la comida que estamos comiendo no tiene nutrientes. Entonces lo que necesitamos o lo que necesita nuestro cuerpo son nutrientes, no comida. No nos está pidiendo comida, nos está pidiendo alimentos que sean densos nutricionalmente. Ya. Entonces no hay que estar como luchando con esto de que no voy a comer y no voy a comer porque quiero bajar de peso, sino que atender a esa necesidad de comer de la mejor manera, ¿verdad? Comiendo buenos alimentos. Porque además viene la ansiedad de no puedo comer, qué horror, no puedo comer, qué ansiedad, no puedo comer, ¿no? Y como que se juegan muchas cosas dentro de, digo, voy a poner a prueba mi fuerza de voluntad y a la vez estoy ansiosísima por si acaso me fallo a mí misma dentro de esa prueba de fuerza de voluntad, etcétera, etcétera. ¿Qué efecto tiene la comida a nivel cerebral? ¿Qué es lo que pasa con la comida y nuestro cerebro, con nuestro cuerpo, María José? El apetito, y esto es un área en medicina que se está estudiando muchísimo. O sea, hoy por hoy es importante reconocer que la obesidad es una enfermedad. Hay una fisiopatología de fondo. Estamos hablando de emociones, pero también tenemos una enfermedad donde hay una porción biológica que debemos entender, ¿verdad? Y el apetito en sí es una respuesta neuroendocrina del cuerpo natural. O sea, ¿por qué vamos a comer? Porque el cerebro nos lo va a pedir. Tenemos, por ejemplo, hormonas que son anorexígenas, por ejemplo, que le van a decir al cuerpo, por ejemplo, mis reservas de grasa están llenas, cerebro, deja de comer. Okay. Tenemos también el contrario, hormonas y neurotransmisores que a nivel del cerebro y tracto gastrointestinal y tejido adiposo le dicen al cuerpo, no, es momento de comer. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que usted se quita los carbohidratos y no cena. Al día siguiente, ¿qué pasa en la persona? Va a tener una sensación de comer mucho más carbohidrato. ¿Por qué pasa eso? Hay una respuesta biológica entendida. Hay un cambio en estos neurotransmisores y hormonas que le dicen, necesito azúcar, mis reservas de grasa se están bajando, los ácidos grasos están disminuidos en la sangre, entonces yo necesito comer. Entonces, como usted explicaba, es importante, gente que, por ejemplo, se ha hecho cirugía bariátrica para adelgazar, donde cambiaron anatómicamente el cuerpo, ¿por qué esta gente vuelve a ganar peso? Entonces, hay que entender, o sea, en la persona que piense hoy por hoy que el sobrepeso y obesidad es porque una persona come demasiado y no se mueve, es totalmente ignorante. Porque hay una fisiopatología atrás, hay una conducta alimentaria atrás, ¿sí? Y muchas emociones y todo lo que hemos escuchado, que viene tal vez desde el útero de la madre, ¿sí? Y entonces, y por lo tanto, debemos tratar médicamente a los pacientes con obesidad, tanto así como un paciente hipertenso. Tenemos 7 medicamentos aprobados por FDA para obesidad. Entonces la gente va a empezar a entender que tratando estos neurotransmisores y hormonas vamos a tener, pues no la cura de la obesidad, pero vamos a poder tratar y manejar mejor este tema. Y que como se ha dicho también, se debería abordar no solamente voy a enfocarme en el cuerpo y que el cuerpo baje, hay que abordar muchas otras cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo. Ya no podemos separar el cuerpo de las emociones, etcétera. ¿Por qué a veces se da un interés especial en cierto tipo de comida? Ya hablamos de las azúcares anteriormente. ¿Qué pasa con las grasas, por ejemplo? ¿Qué pasa con la comida que es crocante, María René? Se ha estudiado la relación que tiene sobre todo en el sistema de compensación a nivel de neurotransmisores dopaminérgicos, así como hablábamos al inicio,
por ejemplo, el tabaco. El tabaco es una de las sustancias más adictivas porque tiene el potencial de que el cuerpo se modifique rápidamente para necesitarla. Okay. ¿Sí? Se ha descubierto actualmente que las grasas, las azúcares, las harinas súper refinadas también tienen el mismo efecto a nivel cerebral. Entonces vamos por ahí, por la calle, consumiendo sustancias lícitas socialmente. Y somos adictos a ellas y no lo sabemos. Estamos volviéndonos adictos, ¿sí? La epidemia de obesidad que hay en Estados Unidos es por la población de comida refinada al alcance de todo el mundo. Antes, el ser humano se tenía que trabajar para encontrar comida. Ahora hay una hiperabundancia, pero es por sectores, porque hay personas que no tienen comida. Entonces es cómo abordar el problema del sobrepeso desde el punto de vista de la adicción a la comida, porque neurobiológicamente hay razones, hay lugares a donde van todas estas sustancias y esto te crea ciertas como descargas emocionales que no son normales para los seres humanos. Una analogía que yo utilizo en la clínica es que como si a una licuadora le metieras piedras. Entonces tú querés licuar las piedras. Eso es lo que hace muchas veces las comidas súper refinadas en nuestro cuerpo. No estamos preparados para muchas de las comidas que comemos actualmente. Pero lo hacemos porque ya de alguna manera los necesitamos. Sí, también de que quería agregar de que no necesariamente ya es comida, sino que son productos. Ahora nos alimentamos con productos, ya no es alimento. Y estos productos que hacen, que nos dan ciertas sustancias que nos va a hacer de que nosotros nos volvamos mucho más adictos a ellas. Y no las podemos dejar, no es cuestión de fuerza de voluntad, sino que es más de que el cuerpo nos lo está pidiendo porque estamos adictos a estas sustancias. Interesante todo lo que hay que hablar alrededor del peso. Al volver de la pausa, yo les agradezco estar hoy con nosotros y nos acompañen más adelante, por favor. Vamos a hablar también, María José mencionaba algo de cómo muchas situaciones emocionales también podrían tener relación de momentos que ni nos imaginamos y situaciones emocionales, psicológicas que quedan allí y que ni nos enteramos que nos siguen afectando a pesar de que sucedieron a lo mejor hace mucho tiempo. Esto al volver de la pausa. Siga con nosotros. Con Margarinas Cremi, todo sabe mejor. Presenta. El pensamiento de esta noche es de Vincent van Gogh y dice: si escuchas una voz dentro de ti que te dice no puedes pintar, pinta y la voz será silenciada. Con Margarinas Cremi, todo sabe mejor. Con Margarinas Cremi, todo sabe mejor. Presentó. Al volver. Es el aspecto de que el sobrepeso se convierte simbólicamente en una coraza. Si me escondo, si me engordo, ya no soy atractiva, por lo tanto ya no voy a ser vista como un objeto sexual. Y por ejemplo, también en caso de niños podemos ver niños obesos así cuando tienen madres muy absorbentes también. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía, tratando de entender cuál es el peso de las emociones o cuáles son las emociones detrás del peso, porque es lo mismo de alguna forma. Y me da mucho gusto presentarles a ustedes a quienes ahora me acompañan. Ella es Vanessa León, ella es experta, instructora de Theta Healing y terapista en varias otras terapias. ¿Cómo estás, Vanessa? Bien, Tuti, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias. Y también nos acompaña Fernando Yohn, psicólogo, psicoterapeuta familiar y también experto en varias terapias alternativas. Bienvenido. ¿Cómo estás, Muchas gracias, Fernando? Tuti, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y a ustedes dos también les voy a presentar y vamos a dar la bienvenida juntos a Raquel Campanales. Ella es formadora y terapeuta en kinesiología transgeneracional y biodescodificación, entre otras cosas. Raquel, desde España, estamos conectados. Qué gusto conocerte y tenerte en Un Show con Tuti. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias por acompañarnos. Hay distancia y ojalá la conexión nos permita tener esta buena comunicación. Raquel, yo quisiera que desde tus estudios, desde tus conocimientos, nos compartas un poco de qué tipos o cómo clasificas tú el sobrepeso, la obesidad, la falta de peso. Cuéntanos, por favor. Bueno, para entender todo lo que hay detrás de un sobrepeso en tema emocional y transgeneracional, debemos conocer
lo que son los adipocitos, que son las células, sí, que contienen grasa. Y estas son las que nos forman toda nuestra estructura. Es decir, empiezan a partir del segundo o tercer mes de embarazo, la segunda o tercera semana de embarazo, empiezan a crearse y más o menos hasta los 15 años. ¿Por qué explico esto? Porque es importante saber si la obesidad que tenemos es hiperplástica o es hipertrófica. Si lo que está afectando es a un número mayor de células, ¿sí? O a una célula más grande que ha engordado. Porque ahí vamos a poder diferenciar muy bien si los conflictos vividos o heredados van a ser transgeneracionales o de memorias prenatales, ¿sí? O en tu primera infancia, o ya van a ser a partir de tu nacimiento hasta el día de hoy. Vale, y luego diferenciar simplemente que ante el conflicto ya podemos engordar o podemos adelgazar ante el mismo conflicto. Es decir, podemos tener una obesidad bien o podemos tener una obesidad yang. Simplemente la diferencia yang es que vas ante el peligro, ante el conflicto, ante la situación vivida, vamos a querer quedarnos en el lugar y vamos a afrontar, necesitamos más cuerpo, necesitamos más volumen, y si vamos a necesitar huir, necesitamos mucho menos peso. Sí, son las diferencias de obesidades que nosotros vemos. ¿Cuáles son estos conflictos en general? Yo sé que podrían ser muchos y tú me has dicho que cada uno puede manifestarse en ambos polos, que hay generalmente detrás del sobrepeso, por ejemplo. Bueno, la mayoría, hay un componente importante que es la desvalorización. Es decir, como decía antes, las células empiezan dentro del vientre materno a formarse. Dependiendo del valor que nos haya dado la familia, la importancia que nos haya dado la familia en la llegada de este nuevo bebé, nos va a repercutir en el valor que nosotros tenemos, en el lugar que tenemos en la familia. Y entonces ahí vamos a crear valorización o desvalorización nuestra. Digamos que este bebé, que esta persona en el vientre materno era rechazado. Digamos que incluso quiso ser, o la mamá en algún momento pensó en abortarlo, en darlo en adopción, en no tenerlo, igual lo tiene. ¿Qué desarrollaría esto? ¿Es un común denominador o no funciona así? ¿Qué tipo de conflicto dentro del vientre podría haber estado pasando la madre para que una persona desarrolle un sobrepeso, por ejemplo? Bueno, evidentemente esas memorias le van a repercutir en cualquier ámbito de su vida. Pero en el sobrepeso, sobre todo, es el concepto de valor. Es ¿valgo o no valgo? ¿Tengo familia o no tengo familia? Si no tengo familia, ese bebé va a vivir siempre con miedo. Sí, miedo a la muerte, miedo a hacer las cosas. Y ese miedo, esa sensación de abandono, esa sensación de desprotección, es lo que nos va a repercutir a tener más peso, porque nosotros nos vamos a tener, claro, las funciones de la grasa nos mantienen la temperatura del cuerpo, nos protege del exterior, nuestro interior del exterior, nos da el movimiento, ¿vale? Entonces, si yo estoy con miedo a la muerte porque mis papás no me van a proteger, porque han incluso pensado en abortar, yo necesito mucha más grasa, necesito mucho más cuerpo, más estructura para poder sostenerme en la vida. ¿Sí? Sí, te sigo. Y a nivel inconsciente esto queda, porque me queda claro que a lo mejor muchos crecimos y no sabemos cómo pasó nuestra mamá el embarazo, ¿cierto? ¿Esto se queda de alguna forma en el inconsciente y podría sanarse, te pregunto? Sí, evidentemente. Lo que pasa es que para sanarse necesitamos terapias para poder llegar a ese inconsciente. Nosotros de forma consciente no tenemos libre acceso al inconsciente. Hay muchas protecciones psíquicas, entonces siempre vamos a necesitar terapias que vayan directamente, de una forma precisa. Por ejemplo, hay más, pero nosotros trabajamos siempre con la kinesiología, a través del cuerpo, sí. Conocer todas esas memorias transgeneracionales, esas memorias prenatales, y poderlas sanar, darles una corrección, liberar toda esa parte emocional de la persona. Okay. Es un trabajo, es un crecimiento personal, para poder liberarlo y que